la entropía, el cambio de la entropía de los alrededores. Si se fijan aquí en el diagrama, tenemos dentro de ese volumen el refrigerante y estamos retirando calor del sistema. Por lo tanto, en los alrededores tuvo que haber existido un aumento en la entropía, porque estamos retirando calor y ese calor lo tiene que haber absorbido algún ente, que en este caso podría ser aire. Si nosotros ya analizamos por completo el aire que está alrededor y lo que está dentro de nuestro sistema, ahora sí podríamos hacer un balance o la suma de la entropía generada. Y si ese valor nos da positivo, quiere decir que es un valor, un proceso irreversible. Si nos da que es igual a 0, es un proceso reversible. Y si nos da un valor negativo, ahora sí podemos decir que es un proceso imposible, pero no solamente haciendo el análisis del sistema. Tenemos que analizar completamente todo para llegar a esta conclusión de aquí, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase de hoy y en esta parte de este valor del cambio de la entropía, ¿cómo definirían ahora ustedes la entropía? Con lo que vimos el día de ayer y con este valor que se acaba de obtener, primeramente la entropía, ¿qué es? ¿Qué opinas? Pues es una propiedad, ¿no? Ok, bien, es una propiedad que tiene una sustancia pura o puede ser un sistema en general. Entonces vamos bien por ahí. Es una propiedad. ¿Y qué más nos puede decir esa propiedad? No, ya quedamos que energía no es. Si fuera energía, podríamos tener una ecuación que fuera el principio de conservación de la entropía. Pero no hay una ecuación tal cual que sea el principio de conservación de la entropía, sino que al contrario, existe el postulado de que la entropía siempre tiene que aumentar para el caso de procesos reales, ¿sí? Entonces la entropía siempre tiene que aumentar, pero ¿cuál entropía? Para que sea un proceso real, Para que sea un proceso real. pues la generación. La degeneración. Tiene que ser la suma del el cambio de la entropía del sistema más el cambio de la entropía de los alrededores. Y ahora sí, si ya tenemos esos dos valores, ahora sí podemos decir si el proceso es real o no lo es. Bien. Mencionábamos ayer también que la entropía tiene que ver con un grado de orden que tienen las moléculas. Esa definición tal cual, pues ya no se utiliza mucho. Se mencionaba mucho no sé si ustedes lo llegaron a ver, el concepto de entropía en preparatoria o en secundaria, no creo, pero en preparatoria, quizás en química, mencionan el concepto de entropía y lo relacionan con un grado de orden de las moléculas. En principio puede ser un grado de orden de las moléculas, pero la entropía es una propiedad que mide estadísticamente probabilidades, ¿sí? Si ustedes quieren medir la entropía de una sustancia pura, como puede ser un gas, un líquido o un sólido, y si esta sustancia pura, la encierran en un volumen, y este volumen lo dividen en dos, donde en una parte tengan la sustancia pura y del otro lado no tengan nada, y cuando ustedes quitan la división de esos dos volúmenes, la entropía mide la probabilidad de que el sistema o la sustancia pura se disperse en todo el volumen. Entonces, si tenemos los tres casos, el caso de un gas encerrado en una parte de un volumen, y luego tenemos otro contenedor donde tenemos encerrado un líquido y en otro tenemos un sólido, y si esos dos los tenemos en un volumen compacto y de repente le quitamos una división a ese volumen,
¿qué pasará con el gas, con el líquido y con el sólido? ¿Cómo lo podrían describir? Por ejemplo, con el sólido, ¿qué pasaría? Se queda igual. Se quedaría A en lo el mejor se mismo desplaza espacio. poquito. ¿Sí? Su probabilidad de que llene el volumen completo sería alta, relativamente baja o nula. La probabilidad que llene todo el espacio, el sólido. ¿Qué será? ¿De que llene todo el espacio? ¿Será alta? Será una probabilidad baja, ¿no? Es muy, sí. En cambio, si No, ahora vamos ahora con un líquido, el líquido está contenido, le quitamos la división, ¿qué va a pasar con el líquido? Se va a desplazar al volumen, ajá, pero su probabilidad de que llene todo el espacio del contenedor, ¿cómo va a ser? Baja, bueno, nula, media o muy alta. Ok, más alta que Muy la del alta. sólido, ¿no? Tanto como la del gas. Si nosotros ahora nos pasamos al gas, ahí la probabilidad de que el sistema llene todo el volumen va a ser muy alta. Eso que estamos haciendo ahorita de probabilidades es la entropía. Es lo que está midiendo esa propiedad. La probabilidad de que un estado se dé o se genere. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ver con el orden que tienen las moléculas. Si estamos analizando un gas, pues sus moléculas son más dispersas, tienen mayor libertad de movimiento y por lo tanto su entropía es mayor. Por eso lo relacionaban, les digo, con el concepto que a lo mejor escucharon en cursos previos de que la entropía es un grado de desorden o de caos. Pero en realidad pues no va por ahí, sino que es un valor que nos indica que si sea alta la probabilidad de que se dé un estado o no. ¿Sí? Y ya quedamos que si estamos analizando cambios de entropía, si tenemos entropía del sistema y entropía de los alrededores, podemos definir si una máquina o un proceso es posible o no. Cuando la entropía, el cambio de la entropía generada es igual a cero, quiere decir que estamos analizando un proceso isentrópico, que no cambió la entropía. Y entonces, dejen ver si este problema ya lo tenemos que hacer ahorita o si no. Sí, vamos a hacer este problema antes. Yo me estaba adelantando unas cuantas diapositivas. Este problema no lo habíamos hecho, ¿verdad? No, profe. Sí, me estaba adelantando.
Bien, entonces tenemos ese dispositivo que, al contrario del problema anterior, este no es a volumen constante, sino que una de sus fronteras es móvil. Entonces esta va a tener un volumen variable. Lo que conocemos es que tenemos 5 litros de agua líquida saturada a una presión de 150 kilopascales y el recipiente tiene una resistencia eléctrica que transfiere 2200 kilojoules al agua. Entonces ya tenemos ahí ese diagramita y vamos a empezar a definir ciertas propiedades del estado inicial y del estado final. Del estado 1, que es lo que conocemos, ¿qué propiedades conocemos? La presión y ¿qué más? El volumen. ¿Qué otra cosa conocemos? ¿La qué? No, la energía. ¿Es un líquido saturado? Líquido saturado. ¿Y eso cómo lo podemos escribir de forma matemática o en propiedad? Que sea líquido saturado. No, con la entalpía no. Que sea líquido saturado, ¿cómo lo podría describir yo? ¿Qué le va a pasar al agua líquida si yo le estoy agregando energía? Va a evaporar. Se va a convertir en vapor, ¿verdad? Ok, en esa transición tenemos totalmente líquido y después vamos a generar quizás una mezcla o quizás hasta lo vamos a llevar a vapor sobrecalentado. En el inter en que está el cambio de fase, cuando hay mezclas, ¿qué propiedad me permite saber si es una mezcla? O si ya es líquido o si ya es completamente vapor saturado. ¿Cómo se llama esa? La calidad. Calidad. Bien. Entonces tenemos que la presión es 150 kilopascales y que su calidad es 0, que es líquido saturado. Del estado 2 que conocemos. La presión es constante. ¿Sí? ¿Y un calor de entrada? Esas son las características que conocemos del estado 1 y del estado 2. El objetivo del problema es determinar el cambio en entropía, pues vamos a necesitar entropía 1 y entropía 2. La entropía 1 creo que no hay ningún problema para obtenerla. ¿Sí? Tenemos la presión y tenemos la calidad. Entonces, ¿a qué va a ser igual la entropía 1? 1.43. ¿Y con cuál valor van a tomar de las tablas? Con la presión. Ajá, de 150. ¿Se tiene que interpolar? Con la presión, ¿no está? Sí debe de estar, ¿no? La entropía. 1.4337. Ok, bien. 1.4337, ahí está. Y de igual manera vamos a sacar la entalpía y el volumen específico. ¿Para qué será necesario tener el volumen específico y la entalpía? Para calcular las propiedades del estado 2. ¿Cómo vamos a calcular las propiedades del estado 2? Con un balance de energía. Bien, ¿cuál sería el balance de energía? El trabajo eléctrico. Ajá, ya lo tenemos directamente.
igual al cambio de entalpías, correcto. Bien, tenemos esta ecuación que está aquí abajo. El trabajo eléctrico es igual a, perdón, antes de eso, el trabajo eléctrico menos el trabajo de expansión es igual al cambio de la energía interna. Pero si este trabajo de expansión lo pasamos junto con la energía interna, nos va a quedar esta ecuación de aquí y es lo que mencionaba su compañero, al cambio de las entalpías. ¿Sí? Cuando ustedes juntan el trabajo de expansión y el cambio de la energía interna, generan la propiedad de la entalpía. Entonces ahí quedaría la ecuación para la entalpía. De esta ecuación, ¿qué información tenemos? Tenemos el trabajo eléctrico, que son 2200 kilojoules. Tenemos la entalpía 1, que sale de tablas. Y la entalpía 2 es la que queremos encontrar, para que al tener dos propiedades, entalpía 2 y presión 2, podamos determinar la entropía. Nada más que aquí nos falta la masa. ¿Cómo podemos sacar la masa? La densidad del agua. De aquí del problema tenemos el volumen y de acá del estado 1 tenemos el volumen específico. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué operación tendrían que hacer? Convertir los 5 litros Ajá, a dividir metros cúbicos. el volumen específico. Correcto. Entonces, calculen la masa. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Y por qué la energía interna no la medimos de la tabla? De la energía interna, porque en el caso de la energía interna, lo podríamos hacer con la energía interna y dejar esta ecuación que está aquí. Utilizar esta ecuación. La energía interna la podríamos tomar de tablas, pero el trabajo de expansión tendríamos que conocer el cambio del volumen o la posición inicial del émbolo y su posición final, para calcular de manera independiente el trabajo de expansión. ¿Sí? También se podría hacer con la energía interna. Pero ahorita, como no tenemos información de cuál fue el cambio del volumen para calcular el trabajo de expansión, no lo podríamos hacer con energías internas. Lo que sí podemos hacer es que combinando estos dos conceptos, nos dan como resultado la entalpía y esa sí la podemos calcular por medio de propiedades en tablas. Pero de que se puede con energía interna, también se puede con energía interna. Ok, gracias, profe. ¿Ah? Bien, entonces, después de que ustedes tengan el valor de la masa, ¿cuánto les dio de masa? 4.7. Bien. Ya que tengan el valor de la masa, ¿qué van a hacer? Calcular la entalpía. Entonces, de esta ecuación que está aquí abajo, hay que despejar la entalpía y quedaría esa expresión que aparece ahí. H2 igual a H1 más el trabajo eléctrico sobre la masa. Profe, ¿le puede regresar un poquito? Claro. La 1, sí, todo esto de aquí sale de tabla. Listo, profe, gracias. De hecho, ahorita en los siguientes problemas, igual también va a aparecer estado 1 y estado 2, y luego todos los que salgan después aquí abajo son de tablas. Aquí faltaría agregar que vienen de tablas. Igual lo podemos agregar. Entonces, estos son de tablas. ¿Es la tabla 5? Sí. Bien, entonces,
el valor de la entalpía 1 ya lo tienen, 467.15. El trabajo eléctrico también ya lo tienen y la masa también la acaban de calcular. 4.75 la masa, hacen la sustitución y queda este valor de entalpía. Me comentan si sí está bien el valor. ¿Sí? Ok, ahora ya tenemos dos propiedades del estado 2, tenemos la entalpía y tenemos la presión. ¿Cómo calcularíamos su entropía? Ajá. Hay que comparar en tablas a 150 kilopascales, buscar este valor de 930. Por ejemplo, en la tabla de agua saturada, en la tabla A5, ustedes pueden buscar esa presión y comparan el valor de HG y HF con este valor de aquí. Si no está dentro de ese rango de valores, quiere decir que el sistema ya es vapor sobrecalentado. Pero ustedes me dicen si es una mezcla o si es mezcla. ¿Cuál es el Es valor una de mezcla. Ajá. 1693. Ah, 2693.1. Y HF. Punto 13. Bien, entonces como está en el valor entre agua líquida saturada y vapor saturado, 930, entonces tenemos una mezcla. Y si tenemos una mezcla, perdón, ¿qué hay que calcular primero? La calidad, el valor de X. Si se hubiera ido por encima de estos dos valores, tenemos que pasarnos ahora a la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces ahí tenemos las dos propiedades del estado 2 y quedamos que va a ser a partir de la calidad. Y aplicamos esa formulita de la calidad. Recordando aquí que HFG es igual a HG menos HF, que es el que aparece aquí. Después de que ya tengan la calidad, ¿qué se va a hacer? Calcular la entropía con esa misma fórmula, nada más que solamente con la entropía. No sé si haga falta, igual creo que la corriente cura bastante bien. Punto 208. Punto 208 dice su compañero. ¿Sí? Ok, entonces ahí tenemos la calidad. Teniendo ya la calidad, regresamos a la fórmula de la entropía. Entropía de líquido saturado más la calidad multiplicado por SFG.
¿Cuánto les da la entropía? Cero punto, a ver, chécalo. Ahí me dio 2.638. Bien. 2.638. 2.6379. Ok. Bien, también. Aguas. Ok, entonces ya nada más para terminar sería la resta. 2.638 menos la inicial, 1.43, y teniendo en cuenta la masa, 4.75, y se termina el problema, ¿no? ¿Mm? El volumen entre el volumen específico. Nada más que el volumen hay que dejarlo en metros cúbicos. Estaba en litros, hay que cambiarlo a metros cúbicos. ¿Sí? Oiga, profe, Sí, te escucho. ¿el cambio de entropía no sería kilojoule sobre Kelvin? Kilojule. Ah, sí, tienes razón. Multiplicada la masa. Esto no debe de ir en kilogramos. Ok. ¿Te puedo cambiar o usted me dice? Todavía Un no. momento, profe. Listo, profe, gracias. Bien. Una disculpa ahí que siempre pongo el kilogramo, pero es por costumbre, pero no, ya no debe de llevar el kilogramo ahí. Ok, ahora sí, lo que les mencionaba hace ratito es que cuando nosotros analicemos diferentes dispositivos, como puede ser una turbina, un compresor, una válvula de estrangulamiento, un condensador, un evaporador, una caldera, sobre todo los primeros que mencioné, turbina, compresor, bomba, vamos a hacer análisis de dispositivos que trabajen de manera ideal. Entonces, que sean reversibles. Y el que sean reversibles quiere decir que trabajan de manera isentrópica. O, en otras palabras, que la entropía permanece constante. Siempre que ustedes vean que un dispositivo trabaja con una entropía de entrada y sea la misma de salida, quiere decir que es un proceso ideal o un dispositivo ideal. Tal cual esos procesos en la vida real ya no estarían, pero sí es importante analizar cuándo trabajarían en su máxima eficiencia. Bien, entonces a este tipo de procesos le vamos a llamar procesos isentrópicos. Y entonces el cambio de la entropía va a ser igual a 0
Y la entropía de salida va a ser igual a la entropía de entrada. Ahí tenemos la figura que indica que, ¿qué dispositivo es ese? Una turbina. Entra vapor, pasa a través de los álabes rotatorios de la turbina, nos entrega trabajo mecánico y parte del vapor se condensa y sale en la parte de abajo del dispositivo. ¿Cuándo vamos a tomar en cuenta que un proceso es isentrópico? Cuando no hubo pérdidas por calor, ¿sí? Cuando el proceso es adiabático y cuando es internamente reversible, que nosotros podamos hacer el caso contrario y que podamos iniciar desde la entropía 2 y terminar con el mismo valor de entropía en 1. Como les mencionaba, pues en la vida real ya estos tipos de dispositivos no existen porque tal cual un dispositivo adiabático, pues no lo hay. Lo más cercano podría ser un termo que no permite la transferencia de calor, pero pues si lo dejamos durante mucho tiempo, sí hay pérdidas de transferencia en forma de calor, entonces no es 100% adiabático. El objetivo de utilizar los procesos isentrópicos es para obtener las eficiencias o el mejor desempeño de un dispositivo, que esto después va a dar lugar a determinar eficiencias isentrópicas, ¿sí? Pero eso viene un poquito más adelante. Entonces, tomando en cuenta esto de los procesos isentrópicos, que la entropía permanece constante, vamos a analizar este problema donde tenemos la expansión de vapor en una turbina isentrópica con una sola salida y una sola entrada. En la entrada el vapor está a 2 megapascales y 360 grados centígrados. Y la presión de salida es de 100 kilopascales. Hay que calcular el trabajo que produce la turbina. En el caso de la turbina, su objetivo es entregar trabajo mecánico o potencia. En el caso de un compresor, ¿cuál es el objetivo del compresor? Expulsar, incrementar la velocidad, no. Incrementar la presión. El compresor, su objetivo es incrementar la presión. ¿Y el caso de la bomba? Aumentar la presión también. Igual, aumentar la presión. Correcto. ¿Qué otro dispositivo está? La tobera. Ahora sí, aumentamos la velocidad. La velocidad. Ajá. Bien. Toberas, compresores, turbinas. Difusor. El difusor, pues sería el caso contrario de la tobera. ¿Qué otro dispositivo? La válvula de estrangulamiento, la otra vez les mencionaba la válvula de estrangulamiento, ¿qué hace? Reduce la presión. Reduce la presión. ¿Sí? Y si es adiabática, reduce la presión y mantiene constante la entalpía. ¿Qué otro dispositivo nos faltaría recordar? Bueno, los demás, compresor, perdón, evaporador, caldera o condensador, pues eso es más simple de ver, ¿sí? Por el tipo de proceso que genera. Para primero resolver este problema, podemos definir, antes de ponerlo del estado 1 y el estado 2, hay que definir su balance de energía, ¿sí? Entonces ahí aparece, al igual que los que estábamos hace ratito en transferencia de calor, lo mismo. Energía de entrada menos energía de salida igual a un cambio de la energía en el sistema. En este caso, el sistema, ¿qué es? La turbina. ¿Qué le pasa a esa ecuación? ¿Qué podemos hacer? Simplificar.
está en estado estacionario y por lo tanto la energía el cambio de la energía del sistema es igual a 0. Y en cuanto al cambio en cuanto a la energía de entrada, tenemos la energía de flujo, que esta energía de flujo es la masa multiplicada por la entalpía. Esa sería la de entrada. La de salida sería la masa 2 multiplicada por su entalpía y tenemos un trabajo de salida. Entonces, estos dos últimos términos, como son de salida, aparecen con signo negativo. ¿Sí se alcanza a ver hasta allá? ¿Sí? Ok. El objetivo del problema es calcular el trabajo y entonces lo podemos dejar como el trabajo de salida es igual a la masa multiplicado por la diferencia de entalpías. Porque ahí ya no se pone masa 2. Que es la misma masa. Por la ecuación de continuidad o principio de conservación de la masa, como la masa 1 y la masa 2 son la misma, pues podemos factorizar el término de la masa. Y entonces nos queda trabajo de salida igual a flujo másico por la diferencia de entalpías. Bien, ahora sí ya que tenemos nuestra ecuación de la cual vamos a calcular el trabajo, ahora sí vamos poniendo la información del estado 1. ¿Qué información tenemos? Ahí. Tenemos la presión y la temperatura, y del estado 2, la presión. Entonces, solamente tenemos una propiedad en el estado 2. Complementando la parte del estado 2, el problema nos indica que es una turbina isentrópica. Y entonces la entropía 1 es igual a la entropía 2. Entonces, a partir de aquí, traten de ustedes de resolverlo. Bien, comenten entre ustedes. Muy bien. Mientras ustedes lo hacen, voy a tomar asistencia a los que vinieron de forma presencial. Ahorita les vuelvo a poner la presentación.
Javier de Jesús. José Manuel. José Manuel, ¿tú ayer estabas en Teams o no entraste? Ah, no, sí. ¿Seguro? Sí. Porque aquí no te vi presencial. Ayer. Ah, no, es que ayer estuve en Teams. ¿Seguro? Sí, ayer sí estuve en Teams. Joana. Presente, profe, soy por Teams. Ok. Romario. Valeria. Francisco. Eric Francisco. Carlos Emilio. Alejandro. Rodrigo. Juan Pablo. Rodrigo Alexei. Manuel. Cristian Javier. Tania. Alejandro Páez. Diego. Yair. Y Diego Torres. Bueno, Sierra Torres. Sí. Tendríamos que buscar el atado de vapor de agua sobrecalentado, ¿no? ¿En dónde? ¿Para qué? Para el estado 1. Ok, para el estado 1, con los 2 megapascales. Ajá. Con los 2 megapascales tienes que comparar la temperatura de 360. Ah, ok, ya estás en la de vapor sobrecalentado. Y entonces ahí a 360 tomas H1 y la entropía. ¿Sí? ¿Cuál valor está? 350 y cuál es el... Ah, no, pero sí tiene que... A mí la entropía me dio de 6.99, profe. En el estado 1. A esa presión. Entonces, primero comparas vapor sobrecalentado y después te vas a la de líquido. Perdón, a la de agua. Primero.
¿Con la entropía 2? Sí, con esa presión y cuando ya tengan el valor de entropía 1. Esto está, esto es entropía 1. Ajá, y hacen lo mismo para la entropía 1. Pero calcular el trabajo en kilojoule sobre kilogramo. Entonces, la masa que aparece en la fórmula la pasan con el trabajo dividiendo y les va a quedar trabajo sobre masa. Bueno, esto es lo que estoy mencionando, es lo que mencionaba su compañero del flujo másico. No necesitamos el flujo másico porque el trabajo nos lo piden en unidades específicas. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces no hace falta la masa, tal cual. Ahora sí, la otra pregunta. Ok, les dio mezcla saturada. ¿Y qué conocen de esa mezcla saturada? Ajá. Ahí está, ya tienen la entropía. De ahí sale la calidad. Punto 93, 94. Punto 93, 94. Igual, interpolando. Ajá. Entonces, recuerden que estos datos que aparecen aquí son de tablas. Entonces, tabla de vapor sobrecalentado. Me dicen si coincide con estos dos valores, los que ya hicieron la primera interpolación. Bien, de aquí lo que sigue es tomar este mismo valor de entropía con este valor de presión y en las tablas de agua saturada a presión de 100 kilopascales comparan esta entropía con los dos valores de entropía que marca la tabla, el valor de SF y SG. Si queda en el rango de estos dos valores, quiere decir que el resultado del estado 2 es una mezcla. Y por lo tanto tienen que sacar primero la calidad. En la calidad, ahora se podrían determinar H1. Entonces, H2. Sí, H2, perdón. H2. Entonces, de aquí compara y creo que les da una mezcla. Entonces, plantean su ecuación de calidad, que sería esa ecuación de ahí. ¿Qué conocen de esta ecuación? S2, que es este valor. SF, que es la entropía del líquido saturado a la presión de 100 kilopascales. Y lo mismo para la entropía SFG. Y me dicen si coinciden con este valor de aquí. Que es líquido saturado. Si es líquido saturado, su entropía va a coincidir con este valor de aquí. Con este nada más. Ajá. SF es para líquido saturado. SG es para vapor saturado.
Y ese FG es la resta del vapor saturado menos lo del líquido. Cuando es una mezcla, comparan este valor de entropía con el rango que maneja este valor y el valor de la entropía del vapor saturado. Entonces comparas esos dos valores. Si tu entropía que estás buscando queda dentro de esos dos valores, quiere decir que tienes una mezcla, que es el caso de aquí. Si se sale del rango de esos dos valores, de SF y de SG, quiere decir que es vapor sobrecalentado. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿O vamos más o menos? Te perdí después de conseguir. Ese 1 es igual a ese 2, ¿no? Ajá. Y después ves cómo. Vas a comparar la entropía del líquido, SF, y la entropía del vapor saturado. ¿A qué condición? A estos valores. Todo esto en la tabla de vapor saturado. En la de agua saturada. Agua saturada. ¿Cómo sabemos que en esa tabla? Primero tienes que compararlo siempre en esa tabla. Y ahorita te vas a dar cuenta si queda o no queda. De agua saturada, ¿verdad? ¿Te salió diferente? Bueno. ¿Ya sacaste calidad? Profe, Mande. ¿el trabajo puede salir negativo? ¿El trabajo puede salir negativo? Sí, puede salir negativo. A mí me salió de menos 337.8 kilojoules sobre kilogramo, profe. Creo que aparece. A mí me dio menos 1039.1445. Ya tienes este valor de aquí y estos dos de aquí también ya los tienes. ¿Cuánto le salió en la calidad? A mí me salió de .77 en la calidad. A ver, vamos a ver si coincidimos con los que están en Teams. Nada más denme un momentito mientras pongo el cargador de la computadora. No se me desesperen. A mí también la calidad me dio 0.94. Bien. Hey, cuidado con lo como se expresan. Tranquilos, no se pongan intensos. Bien, entonces ahí aparece el valor de la entalpía. ¿Sí? Ustedes vayan checando que vayan en congruencia con lo que ustedes están sacando. ¿Obtuvieron ese valor de trabajo? Profe, en la fórmula no necesitamos la masa. No, porque, bueno, de hecho, tengo una corrección aquí. Ay, no me estoy adelantando. Esa W que aparece ahí debe ser una W minúscula, porque es trabajo específico. Y es lo que pide el problema. Al final del enunciado, el problema dice que es trabajo en kilojoules sobre kilogramo. Y entonces, de nuestra ecuación que aparece ahí al final, la masa la vamos a pasar dividiendo y entonces nos va a quedar las unidades de energía sobre masa, que es lo que nos pide el problema. Entonces, no ocupamos tal cual el flujo másico.
Si nos pidiera la potencia, ahí sí necesitaríamos obtener la masa. ¿Alguna pregunta? Aquí corrección. Nada más no es que sea grave, pero esto de aquí debe ser W minúscula. Profe, La SS y SFT, Ajá. sí, son valores. ¿qué potencia? Ay, Ya por eso calculamos la calidad. ¿Me lo puedes repetir otra vez que no te alcancé a escuchar? hola, ¿ya me escucha? Sí. ¿Está calculando trabajo o está calculando potencia? No, trabajo específico. Ah, Potencia tendría que tener el flujo másico. es que, bueno, lo preguntaba porque tiene el puntito ahí. Ah, sí, sí tienes razón. No tendría que tener el puntito. Y tendría que ser W minúscula. Y tendría que ser negativo, ¿no, profe? Negativo. Porque es más Ya lo grande está H2. Sí, igual a mí me dio menos 621. Hola, mi. Ah, Sí, también a mí me dio negativo, profe. a ver. Pero eso pueden despejarlo, ¿no? Porque lo consideran como trabajo de entrada. Ah, sí, pero aquí ya estoy haciendo la anotación de que es trabajo de salida. Aquí en la fórmula aparece W salida. Entonces, por ende, se entiende que es un valor negativo. ¿Sí? Ah, ok, profe. Va. Ah, ok, sí, profe, sí. Entonces da igual cómo lo pongamos. Bueno, si ponemos trabajo de salida, lo podemos poner positivo. Ajá. Si lo ponen nada más como W, tienen que ponerle el signo. Si es de entrada o de... Si es de entrada sería positivo y si es de salida sería negativo. Entonces, especificando si es entrada o salida, ¿nos ahorramos el signo, profe? Correcto. Ah, ok, profe, sí está bien, gracias. De nada. ¿Todo bien aquí? Entonces, las correcciones que hay que tener en cuenta con respecto a la presentación es que es W minúscula y no debe de llevar el puntito. En la ecuación que aparecía en la diapositiva de aquí sí no hay ningún problema. Aquí no hay problema en que aparezca como potencia porque aquí tenemos flujo másico por energía específica. Si ustedes multiplican esto, masa, por el cambio de la entalpía, les va a dar unidades de watts. Y entonces estaría correcto dejarlo con el W punto arriba. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que ahí debe de ser W minúscula. Pero pues no es tan grave. ¿Sí? Bien. Para terminar el día de hoy, nada más escriban el enunciado y lo resolvemos la próxima clase. ¿Listo? Bien, entonces nada más terminen de pasar el enunciado y lo resolvemos la clase que sigue. O si alguien lo quiere intentar hacer, pues también está en su derecho.
Profe, Sí. ¿Usted ya subió la presentación de la semana pasada? No, todavía no, pero ya estoy pendiente de subirlo. Ok, Lo gracias. más probable es que cuando suba la presentación aparezcan los primeros problemas que deben de resolver para el examen. Como unos, ¿qué? Gracias. 10 y 10. Sí, entonces estoy pendiente. No pasa de este fin de semana de que suba la tarea. Y si entonces, si subí la tarea, tuve que haber subido la presentación. Esta última presentación todavía no la voy a subir porque todavía sobre ella vamos a estar trabajando. El día viernes tenemos clase, ¿verdad? Pues quizás el viernes ya terminemos la presentación y entonces puedan tener las dos presentaciones y su tarea. Si ya acabaron de escribir el enunciado, pues sería todo. Nos vemos el viernes. Yo ya terminé, profe. Nos vemos hasta viernes. ¿Perdón? Que yo ya terminé, profe. Hasta viernes. Dale, nos vemos, hasta luego. Sale, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe, gracias. No, es otra práctica. Aparece el mismo la Sí, 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 adelante.